renovación. Y yo le voy a invitar a usted a abrir la hermosa, la bella y la inalterable palabra de Dios en el libro de Jonás. Jonás se encuentra en el Antiguo Testamento y vamos a leer el capítulo 1, el versículo 17. Y dice de esta manera: Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora le invito a que usted dé vuelta a la página en el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 10. Y dice: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: Desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Dios mío. Versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y el pez vomitó a Jonás en tierra. El capítulo 2 de este libro, del libro de Jonás, creo que es uno de los más impresionantes que tengamos en memoria que se encuentra en la Biblia. Porque hasta ahora ningún hombre ha vivido las experiencias que vivió Jonás, al descender a las profundidades del mar y también salir vivo de semejante prueba. Con esta historia nosotros podemos pensar que en tiempos de crisis Dios está distante de nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes atravesaron o quizás estén atravesando en este momento en un tiempo difícil en su vida. Y como no escuchamos la respuesta de parte de Dios, sentimos como que Dios está distante de nosotros, que no está en nuestro problema, como que no está interesado. Pero déjeme decirle algo importante: cuando Dios está en silencio es porque Él está trabajando. Nosotros no lo escuchamos, pero Él sí está trabajando. A veces nosotros interpretamos el silencio de Dios como una indiferencia de parte de Él. Y Jehová nos recuerda a nosotros que la presencia de Dios nos permite soportar las pruebas que enfrentamos, incluso las que nosotros creemos o las que nosotros practicamos por nuestra propia desobediencia. Las aguas de la renovación, ese es el título del tema, se agitan cuando nosotros le hemos fallado a Dios. Dios usó el mar para corregir y para restaurar a Jonás. Fíjense en ustedes qué Dios tan sorprendente nosotros tenemos. ¿Qué métodos utiliza fuera de nuestro alcance, de la manera que nosotros pudiéramos pensar? Sin embargo, tenemos un Dios muy creativo y Él sabe cómo corregirnos y también cómo restaurarnos. Y en este caso, por eso viene la creatividad de Dios, en este caso el pez representa mucho más que la corrección de Dios. Cuando nosotros hablamos en la escuela dominical y les contamos a los niños que Jonás estuvo por 3 días y 3 noches en el vientre del pez,
Los niños abren sus ojos y se quedan asombrados. ¡Wow! ¿Cómo pudo pasar eso? Y nosotros nos detenemos también en ese milagro. Y pensamos que todo fue bien porque, claro, leemos el principio de la historia y terminamos la historia y sabemos lo que aconteció al principio y lo que aconteció al final. Pero ¿qué representa ese pez? ¿Por qué Dios utilizó un pez? Mire, Dios es creativo, pero Él no hace las cosas porque se le antoja hacerlas, sino Él hace las cosas siempre con un propósito. Y un propósito divino del cual se escapa de nuestra mente, porque la mente de Dios no es la mente de nosotros. Pero entonces vamos a ver, ¿qué representa ese pez? Tiene que representar algo, no es solamente una historia o un pez que se encontraba en el medio del océano y que ahora se le antojó tragar a Jonás. No. El pez representa un refugio de protección. Un refugio de protección en el mar. Eso es lo que representa el pez. El pez fue la provisión de Dios para proteger al profeta. Si bien él estuvo 3 días y 3 noches, eran extremadamente difíciles y dolorosos. ¿Por qué digo esto? Nosotros siempre contamos el milagro como algo extraordinario, pero tenemos que ponernos también en el lugar de Jonás. Jonás no era un ser sobrenatural. Jonás era un hombre como usted y como yo, de carne y huesos, con sentimientos, pensamientos, etcétera, etcétera. Entonces me imagino, porque yo mientras estaba leyendo esta historia, me transporté un poquitito a la vida de Jonás. Y me puse a pensar, ¿qué hubiese hecho yo en el lugar de Jonás? Claro, el milagro es sorprendente, las maravillas de Dios y la creatividad de Dios, por supuesto, no las podemos pasar por alto. Pero también nosotros tenemos ahora que centrarnos en Jonás. ¿Qué es lo que sucedió con Jonás en ese momento? Yo me puse en el lugar de él y pensé en un momento por los sufrimientos que él atravesó. ¿Por qué? Jonás no sabía cuántos días iba a estar en una oscuridad continua. Usted no me va a decir que adentro del pez hay una puerta y una ventana. No, estaba en oscuridad continua 3 días y 3 noches. Ahora, ¿usted no cree que él tenía temor que de ahí no iba a salir? Yo lo hubiese pensado. Ahora, ¿usted cree que Jonás podía dormir o sufría de insomnio? No veía nada, era como estar ciego. Ahora me encuentro aquí adentro, no sé qué es lo que va a pasar. ¿Cómo voy a dormir? Era una mezcla de pensamientos, de sentimientos, de querer saber qué estaba aconteciendo con él y qué iba a acontecer para su vida. Ahora, si él no podía dormir, me imagino que también se sentía cansado. ¿O no? Cuando no podemos dormir, nos sentimos cansados. Ahora tenemos, no sé qué voy a salir de aquí, estoy a oscuras, estoy cansado, no puedo dormir y todos mis pensamientos me están controlando y mis emociones también. Ahora, ¿usted cree que Jonás estaba cómodo en el vientre del pez? Imagínese el tamaño de Jonás y el vientre del pez. Debería estar enroscado así como están los niños cuando una mujer espera un bebé, ¿no? No tenía almohada, no podía estirar sus piernas, no podía estirar sus brazos. ¿Usted no cree que Jonás sufrió? Sí, pero todas esas cosas, la mayoría de las veces no las pensamos porque nos detenemos en el milagro. Ahora yo me imagino también que dentro del pez había un terrible olor. ¿Sí o no? También. ¿Acaso él tenía un abanico? ¿Podía abrir una ventana para que el olor saliera? No, se las tuvo que aguantar. ¿Había falta de oxígeno puro? También. Quizás pensaría que había llegado el final de su vida y cuántas cosas más no pasarían por su mente. Pero Dios no tenía la intención de matar a Jonás. ¿Por qué? Porque si Dios hubiese querido que Jonás muriera,
Podía haberlo dejado en el medio del océano y que se lo comiera un tiburón. Sin embargo, no lo hizo. Había un propósito específico. Ahora usted piense por un momentito, cuando yo estoy atravesando por una prueba difícil, ¿usted no cree que Dios tiene un propósito específico sobre mi vida? No me encuentro en el pez, no me encuentro a oscuras, estoy libre, pero muchas veces me siento como Jonás, aprisionado por el problema. Dios quiso romper, escuche bien, porque eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros también. Dios quiso romper la voluntad desobediente de Jonás. ¿Cuántos son obedientes 100% a Dios? Levante su mano. Yo tampoco la voy a levantar, porque somos desobedientes. ¿Qué manera tan creativa usó Dios? Un pez. El agua se arremolinaba alrededor del cuello de Jonás, mientras luchaba por mantenerse a flote. El agua lo venció y comenzó él a hundirse. Él estaba a punto de morir. Pero antes de que eso sucediera, Dios lo rescató. ¿Cuántas veces estamos nosotros por hundirnos en circunstancias difíciles y el Señor viene y nos toma de la mano y nos pone en tierra firme? Porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, de por los siglos. Y eso es un versículo que tenemos que aprenderlo de memoria. No solamente porque es un lema de la Iglesia Cuadrangular, sino porque también nos sirve a nosotros en este día. Porque no es solamente un Dios de milagro del Antiguo Testamento y de 2000 años atrás. Sigue siendo el mismo Dios de milagro para nosotros en este día, en este siglo XXI y en esta sociedad que nosotros estamos viviendo. ¿Cómo fue entonces que Dios lo rescató? A través de un pez. Incluso en medio de las consecuencias y en medio de su desobediencia o la desobediencia de Jonás, Dios lo ama y lo rescata. También el pez sirvió para otra cosa. Un transporte personal hasta la costa. Fíjense en ustedes. No era una protección sola en el medio del mar, ahora también era un transporte. Después de 3 días y 3 noches, Dios le dio orden al pez. No a Jonás, al pez. Y el pez que hizo fue más obediente que Jonás. Porque cuando Dios le dio la orden, el pez vomitó a Jonás en la orilla. Jonás necesitó vaciar su corazón pecaminoso. Cuando Jonás estaba listo para obedecer a Dios, el pez estaba listo para liberarlo. Dios tenía un lugar específico donde quería que Jonás, porque el profeta estaba en un lugar equivocado. El Señor todavía deseaba que Jonás fuera a Nínive. Entonces Dios prepara una manera de moverlo desde el medio del océano. ¿Qué estaba haciendo en el medio del océano Jonás si Dios lo había mandado a predicar a Nínive? Quiso escapar, huir de la presencia de Dios por su desobediencia. Y nosotros podemos escapar, podemos hacer un hoyo en la tierra, nos podemos enterrar, pero el Señor ahí nos va a encontrar. No podemos escapar de la presencia de Dios, porque la mirada del Señor siempre está atenta sobre cada uno de nosotros. Aún la Escritura dice que Él sabe cuántos cabellos tiene usted en su cabeza y yo tengo en la mía. Y yo ni sé cuántos cabellos tengo, pero el Señor sí lo sabe. Entonces, ¿qué quiso hacer el Señor? El Señor quiso rescatar a Jonás desde el océano y volverlo al principio, donde Él lo había mandado, a predicar a Nínive. Ese era el lugar donde Él tenía que estar, no en el océano. La manera como Dios hace las cosas son sorprendentes. Antes que existieran los submarinos, Dios ya tenía uno. Y nosotros decimos, ¡ay, qué barbaridad la inteligencia del hombre! Miren, tenemos submarino. No, pero si eso ya es viejo. Ya tenía Dios un submarino. El pez también fue un santuario privado con el Señor. Miren cuántas cosas significa el pez. Un santuario privado con el Señor. ¿Qué es un santuario?
¿Qué es un santuario? Porque a veces nosotros creemos que el santuario solamente se encuentra aquí, en el auditorio de la iglesia. La iglesia somos nosotros. Esto es un edificio. ¿Venimos a adorar a Dios? Sí. ¿Es un santuario? También. Pero ¿saben que un santuario también puede ser el armario de oración? Hay personas que oran dentro del armario de su casa, en un closet, y no puede ser un santuario. Claro que sí. Inclusive en el vientre del pez puede ser un santuario. El santuario es el lugar donde nosotros nos encontramos con Dios. Quizás tú te encuentras con Dios cuando estás lavando la ropa, yo no sé. Quizás tú te encuentras con Dios cuando estás cocinando. Quizás tu varón te encuentras con Dios cuando estás manejando. Quizás tú te encuentras con Dios cuando estás limpiando el garage. Pero ahí donde te encuentras con Dios, ese es tu santuario. Es el lugar donde nosotros nos encontramos con Dios. Y piensen en lo que sucedió dentro de ese pez. Allí Jonás reconoció su total dependencia de Dios. Vio que él ahí no podía hacer absolutamente nada. De ahí no podía escapar, de ahí no podía hacer nada. Pero tuvo que reconocer que dependía de Dios. Ahora escuche la desesperación de Jonás. Porque la Biblia nos enseña a nosotros. Y vamos a escuchar qué es lo que dijo él dentro del pez. Jonás 2:2. Y dijo, clamé de mi tribulación al Señor. ¿Y qué dice él? Él. Uy, pero ese oyó, me parece que no tomaron desayuno hoy. ¿Acaso Dios no les oyó a ustedes? Ok, entonces ahora, entonces él me oyó. Del vientre del infierno clamé. Fíjense en ustedes lo que él sentía dentro del pez, que estaba en el mismo infierno. Clamé y mi voz oíste. Así hagamos un pozo en la tierra y nosotros nos internamos ahí y clamamos de ahí a Dios, Dios igual nos escucha. Donde quiera que nosotros estemos, Dios escucha nuestro clamor. Dentro del pez Dios despojó el orgullo del profeta. ¿Cuántos son orgullosos aquí? Levante la mano. ¿Cuántos no son orgullosos? Levanten la mano. Allá atrás el pastor es el máximo orgulloso porque fue el que levantó la mano. Todos somos orgullosos. En diferentes niveles, pero todos tenemos orgullo. Y Dios tiene que destronar el orgullo que hay en nosotros. Necesita destronarlo. Y no solamente Jonás tenía orgullo, también tenía prejuicio. Porque no quería predicarle a esa gente de Nínive. Era prejuicio. Ay, no, yo le predico solo a mi raza. Los que no son de mi raza, yo no les voy a predicar. Prejuicio. Y Dios eliminó todas las distracciones espirituales. Ahora, cuando nosotros estamos libres, usted piense por un momento. Yo tengo la libertad de ir al doctor, tengo la libertad de ir a la lavandería, tengo la libertad de ir al cine. ¿Acaso esas cosas no me distraen espiritualmente? Sí me distraen espiritualmente. Pero cuando yo estoy atravesando por una prueba difícil y necesito clamar a Dios y me despojo del orgullo, entonces ahí no hay distracción espiritual. Porque lo único que hago es una comunicación directa con Dios espiritualmente, pensando en Él todo el tiempo, Señor, clamando para que el Señor me dé la respuesta para salir de una situación difícil. Dentro del pez, Jonás se sometió a Dios sin reservas. Jonás se quedó solo con Dios y la voz del pecado. Los demás sentimientos se convirtieron en sonidos débiles. Pero la voz de Dios se hizo fuerte y clara. Si queremos cambios en nuestra vida, encontraremos un lugar de privilegio para estar con Dios. ¿Tiene un santuario en su hogar? ¿Cuál es su santuario? ¿Lo escogió? ¿Es un lugar donde está privado solamente con Dios y donde no hay distracciones ni de los niños, ni del esposo, ni de la esposa, ni de nadie? Solamente la presencia de Dios y nosotros.
Por supuesto que no necesitamos un evento dramático como estar en el vientre del pez. Solo necesitamos estar a solas con Dios. Las aguas de renovación nos conducen a la comunión de la palabra. La palabra como esperanza. Las experiencias de la vida son dolorosas, ¿o no? Muchas de ellas relacionadas con nuestra propia desobediencia. ¿Por qué a nosotros los seres humanos nos gusta sufrir? Y decimos que no queremos sufrir. Y pare de sufrir. Mentira. Porque si no quisiéramos sufrir, entonces le obedeceríamos a Dios. Pero por ser desobedientes a Dios, entonces la consecuencia es el sufrimiento, no nos queda otra. Y cuando estamos ahí, que ya no podemos resolver el problema, entonces ahora queremos parar de sufrir y nos acordamos de que hay alguien que nos puede sacar de esa situación. Y ese alguien que es misericordioso deja que nosotros suframos para después tendernos la mano y decir, ¿sabes qué? Ahora te acordaste que yo existo. Muy bien, aquí yo estoy para ayudarte. Aquí yo estoy para enjugar tus lágrimas, para amarte y para que sigas adelante. Aquí estoy para abrazarte y para renovar tus pilas, tu batería y para que tú sigas adelante. Jonás es un ejemplo de esto, la forma como el profeta cita los salmos que tanto conocía. Hoy estábamos hablando con unos hermanos, ahí durante la reunión de oración. Mire mi hermano, sea que usted lea la Biblia en el libro, o sea que usted la lea en el teléfono, lo importante es que usted la lea y que esos versículos le queden grabados en su mente. Porque un día las dos cosas van a desaparecer. Y ¿sabe lo único que le va a quedar? Y que nadie se lo va a poder borrar, ni siquiera el diablo, lo que usted atesoró en su mente y en su corazón. Y si usted tiene palabras grabadas en su mente y en su corazón, entonces usted las va a poder repetir. Y usted va a poder vencer al diablo, así como el Señor lo hizo cuando vino el tentador y le tentó y él le respondía con la palabra. Ahora, ¿usted se cree que Jonás tuvo la oportunidad de tener la Biblia, la palabra, que tuvo el Pentateuco con él dentro del pez? No. Celular no había en ese entonces, pero sí él conocía muy bien la palabra de Dios. Y entonces desde ahí, con la palabra, él mismo recita esa palabra. ¿Y qué es lo que hace la palabra? Nos da fuerza. Nos fortalece, nos anima, aumenta nuestra fe y también le da un reto al enemigo en el nombre poderoso de Jesús. Ahora notemos que Jonás, los versículos que conocía, no los repitió en una escuela dominical, ni tampoco del púlpito. Lo hace desde lo más grande angustia que había en su alma. Es posible que no tuvo que decir ni el capítulo ni el versículo, porque a veces nos preocupamos tanto por saber el capítulo y el versículo que desestimamos el pasaje completo, la oración completa. Lo importante es conocer la palabra de Dios. Si no se acuerda el capítulo y el versículo, no importa. No importa, basta que usted pueda repetir la palabra de Dios. Lo que en esos momentos de su vida agitada impregnaba sus pensamientos. Y él repite el Salmo 42:7. El Salmo 42:7 dice, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Cuando él dice, he sido desterrado, estaba pensando en el Salmo 31:22. Cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. El creyente genuino sabe que es la bendita palabra del cielo lo que le conducirá en la tierra y en los momentos más difíciles. Si no conocemos y no leemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos nosotros a tomar decisiones sabias, hermano? ¿Cómo? Si a veces conociendo la palabra de Dios cometemos errores y errores garrafales. Yo le voy a contar una de mis experiencias que está envuelto a mi esposo también y está ahí atrás y él ya la sabe, ya la conoce.
La palabra de Dios dice que nosotros no tenemos que salir de fiadores, ¿es verdad? Y lo dice en varios lados. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué nos advierte? Lo advierte por nuestro propio bien. Porque hay consecuencias detrás de eso. Nosotros estudiando en la Facultad de Teología, se encontraba ahí un matrimonio que tenía 5 hijos. En aquel entonces, ya hace varios años atrás, cuando usted aplicaba para la residencia de este país, tenía que ir a buscar la residencia a su país y tenían que viajar todos. Ahora es diferente, pero en aquel entonces se hacía así. Entonces, ¿qué sucedió? Eran 5 hijos y los padres 2, eran 7 personas que tenían que viajar. Ellos no hacían mucho tiempo que estaban en este país. Tenían un trabajo estable, pero de lo cual no ganaban mucho como para proveer o guardar para tantos pasajes. Entonces, como habíamos hecho una especie de amistad estudiando ahí en la facultad, él se acerca a mi esposo y le dice, ¿sabes qué? Dice, tengo que sacar los pasajes para viajar a mi país y así poder legalizar la residencia acá en este país. Pero necesitaría un garante. Ahora, mi esposo conocía bien la palabra de Dios, sí, pero a veces nuestros sentimientos y nuestras emociones gritan más fuerte que la palabra de Dios. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Porque los sentimientos de él le dio pena de que si él no firmaba como fiador, estas personas no podían viajar para tener su residencia. Y si usted lo mira humanamente, usted dice, bueno, estuvo en lo correcto, ¿no? ¿O no? ¿Usted no haría lo mismo? Es una ayuda que usted le está tendiendo, es un brazo que usted le está extendiendo a la otra persona. ¿Para qué? Para que esa persona después pueda lograr su documentación y regresar a este país y estar tranquilo. Pero se supone que si la persona viajó hasta allá y regresó, ¿qué era lo que tenía que haber hecho con el préstamo? A ver ustedes que son tan eficientes. ¿Pagar a quién? Pagarle. ¿Usted le pagó? No, porque usted no estaba incluido en el préstamo. Pero él sí estaba incluido en el préstamo y no pagó un peso. Nos arruinó a nosotros el crédito por años, hermanos. Desobediencia a la palabra de Dios. No hay que salir de fiadores. No importa cuánto conozcas las palabras, no te dejes llevar por tus emociones. Déjate llevar por la palabra de Dios que grita más fuerte. Y te evitas problemas. Años para corregir ese préstamo. Ustedes saben que no es fácil. No es fácil. ¿Pagaron la deuda? Nunca la pagaron. Nunca. Pero estudiaban en la Facultad de Teología y se recibieron también. Y fíjense en ustedes qué lindo testimonio. Vino acá a hacer trabajo y todavía lo cobraba en vez de decir, descuéntame de lo que yo te debo. Y una persona que tiene interés de pagar, hermano, una persona que es sincera, va a la otra persona y le dice, mira, yo no te puedo pagar los $100 por mes o lo que sea, pero te voy a pagar 50, aunque tarde más tiempo, igual te lo voy a dar. Pero ni siquiera $1 daba por mes. Entonces, ¿cuál era la intención? La intención no era de pagarlo, pero sí nos arruinó el crédito a nosotros. Así que por favor no venga a pedir que le salgamos de fiadores porque va a tener un rotundo no con la experiencia que tuvimos. La palabra también como refugio. Cuando dice las aguas me rodearon hasta el alma, a su mente vino lo que dijo el salmista en Salmo 69:1. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Conocían muy bien la palabra. Cuando dice mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, se acordó de las palabras del Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Cuando dijo mi oración llegó hasta ti en tu santo templo, vino a su mente el Salmo 18, versículo 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios y Él me oyó. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos.
Cuando dice los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, estaba pensando en el Salmo 31:6. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Cuando dice la salvación vino del Señor, tuvo que venir a su mente lo que decía el Salmos 3:8. La salvación es de Jehová. A ver. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Surge esta pregunta, ¿por qué la palabra de Dios era tan crítica para la recuperación espiritual de Jonás? La desobediencia parecía tener la misión de endurecer el corazón del creyente. El profeta Jonás experimentó esto, sin embargo, en medio del mar agitado de su vida, cuando sentía tan cercana la muerte, hizo de la palabra de Dios su más segura protección y provisión, y su más grande instrumento de purificación. Porque eso también es lo que hace la palabra, nos purifica. Cuando nosotros nos congregamos en una iglesia por 10 años, y muchos de ustedes ya lo saben, donde no había un mover del Espíritu, se predicaba mucho la palabra, era como una escuela bíblica en realidad, y aprendimos mucho. Pero después el Señor nos movió a otra iglesia, porque nos faltaba la otra parte, que era la parte del bautismo del Espíritu Santo, cosa que en la primera iglesia no se hablaba de eso. Cuando llegamos a la segunda iglesia y yo escuchaba hablar al pastor, para mí tenía otra Biblia. 10 años congregados en un lugar y aún de una manera, y ahora hablaba del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, todas esas cosas que eran nuevas para mí. Nosotros no estábamos acostumbrados a levantar las manos en la primera iglesia, porque nos decían que teníamos que tener manos puras para levantarlas. Y ahora llegamos a la otra iglesia y nos decían que teníamos que levantar las manos para adorar a Dios. Y yo recuerdo, empecinada, cabeza dura por las costumbres y las raíces de la primera iglesia, yo decía que las levante él. ¿Por qué me quiere hacer levantar las manos a mí? Ahora, ¿quién perdía la bendición? ¿El pastor? No, la bendición me la estaba perdiendo yo, por cabeza dura, porque no quería obedecer y levantar las manos. Si el Señor ya nos había movido, el Señor tenía un propósito diferente para nosotros. Y lo primero que quería Dios era la obediencia. Te mostré esta parte, ahora te estoy mostrando esta otra, pero esta otra que te estoy mostrando tienes que obedecer, porque si no, nunca vas a llegar a conocer ni entender lo que yo quiero hacer para ti. Cuando el Señor me habló, porque claro, siempre sucede lo mismo, vienen hermanos de la otra iglesia a hablar con uno, que por qué no volvemos, que porque siempre la misma historia, pero Dios tenía un plan para nosotros. Un plan diferente. Nosotros no nos movimos ni por rebeldía, ni por hacer división, nada de eso. Dios había tratado directamente con nuestras vidas. Entonces yo recuerdo que en el living de mi casa, cuando mi esposo se iba a trabajar, cuando mis hijos, yo los llevaba a la escuela, yo volvía a la casa, agarraba la Biblia y ya tenía tanta confusión en mi mente de lo que escuchaba de un lado, lo que escuchaba del otro, que yo recuerdo que de rodillas en el living de mi casa con la Biblia en la mano le dije: Señor, ahora yo quiero que tú me muestres por tu palabra si yo estoy equivocada. Yo no quiero escuchar ni un lado ni el otro, yo te quiero escuchar a ti. Por eso está tu palabra y tú me vas a mostrar si yo estoy equivocada en lo que estoy haciendo. Mi esposo estaba súper convencido, yo no estaba convencida. Entonces por eso yo tenía que hacer un trato con Dios. Y hermano, yo con la Biblia en la mano, el Señor me mostró escrituras que yo las escribía todas. ¿Por qué? Porque esas escrituras, cuando yo las repetía, me iban purificando, me iban llenando, el Señor me iba hablando y me iba convenciendo cada vez más que era un propósito de Él en la vida de nosotros y que Él quería hacer algo nuevo, algo diferente. Cuando comencé a ir a la iglesia y el pastor decía de levantar las manos, yo era la primera que levantaba las manos, porque ahora la palabra me estaba siendo purificada. Hermano, yo me llevé una cajita pequeñita de esas que entran en las carteras de las mujeres de Kleenex. Terminé llevándome una caja de esta todos los servicios de la iglesia. ¿Por qué? Porque mientras el pastor iba hablando, el Señor me iba purificando y lloraba y lloraba y lloraba. Porque la palabra de Dios eso es lo que hace.
penetra en nuestras vidas y comienza a purificar, comienza a limpiar y comienza a hacernos entender. Por eso es tan importante leer la palabra, hermano, cosa que hoy pasó de moda. Vuelva otra vez a los principios de la Escritura, a leer la palabra, porque esa va purificando, nos va ayudando a nosotros también. Ahora él dice algo, Jonás, que debe ser el resultado de nuestro real arrepentimiento, porque él se arrepintió. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Con voz de alabanza. Mire, el sacrificio no es caminar de rodillas y ensangrentar las rodillas. Ese no es sacrificio, porque ese sacrificio lo hizo Cristo en la cruz del Calvario y no necesitamos que nosotros lo hagamos para recibir el favor de Dios. No necesita que yo ahora vaya a un templo y deje mi corona de novia como yo lo hice, por ignorancia, porque yo no necesito el favor de Dios de esa manera. Dios me ama a mí tal cual yo soy, sin entregar nada. Pero lo que yo tengo que hacer sí es un sacrificio de alabanza a su nombre. Y a veces hacemos cosas que nosotros creemos que están bien y que a Dios le agradan. Y a Dios no le agradan esas cosas. Así que por favor no encendamos velas, no hagamos esas cosas que Dios no las quiere, no las necesita. Él ya hizo todo el sacrificio en la cruz del Calvario. Y no necesitamos hacer nada más, porque al Padre le complació el sacrificio de Cristo en la cruz. Y en una de las últimas 7 palabras de la cruz, él dijo, consumado es. Quiere decir que no hay que hacer más sacrificio, no hay que hacer más nada, porque todo lo que él hizo fue perfecto y le agradó al Padre. Hay muchos sacrificios que pueden ser ofrecidos en el altar del Señor. Ningún sacrificio será más grande que aquel que se rinde al Señor y uno se postra en adoración delante de Él. No necesitamos ensangrentar nuestras rodillas, pero sí necesitamos postrarnos. La Biblia es una brújula que ha guiado a millones al cielo. A millones. ¿Por qué? Porque es un libro vivo. No es un libro muerto, es un libro vivo. Las aguas de la renovación nos despiertan a la confesión. Reconozco tu mano sobre mi condición. Jonás hace la conexión entre su desobediencia y la corrección de Dios. Y en este reconocimiento de su condición, enaltece a Dios. Porque cuando yo reconozco mi condición, no me queda otra que de mis labios enaltecer al Rey de la Gloria. Es cuando nosotros enaltecemos a Dios que somos lanzados en el mar de nuestra restauración. Vemos que las aguas que pasan sobre nuestro ser hasta sentir que nos estamos ahogando. Lo que Dios hace para corregirnos siempre será lo mejor. Quizás a mí no me guste, pero es lo mejor. Quizás yo no lo quiera de esa manera, pero es lo mejor. Cuando Jonás salió de Tarsis en plena desobediencia, le dio la espalda a Dios. Quitó su mirada de él y se fue en sentido opuesto y contrario para no hacer la voluntad de Dios. Hoy estábamos hablando con las hermanas, ahí en el grupo de oración. Y es cierto, cuando nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, nos vamos en sentido contrario, en sentido opuesto. Porque no queremos, porque no nos gusta, porque pensamos que eso nos va a hacer sufrir. Qué bendita promesa y seguridad es saber que dice el Salmo 23:4, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu corrección, quiere decir, me infundirá aliento. Jonás sabía que si Dios lo había dejado con vida, era por algún propósito. El arrepentimiento sin obediencia resulta en fracaso. Un creyente en una iglesia siempre pasaba al frente, después que el pastor hacía el llamado.
Y este creyente oraba de esta manera, escuche bien. Señor, quita las telarañas de mi vida. Cada vez que pasaba al frente, esa era su oración. Señor, quita las telarañas de mi vida. Señor, quita las telarañas de mi vida. Y una de esas veces que decía lo mismo, su pastor también oró diciendo, y te ruego también, Señor, que mates las arañas. Quita las telarañas de mi vida, quita las telarañas de mi vida. Y entonces el pastor completó la oración. Señor, te ruego que mates las arañas, para que este hermano ya no tenga más telarañas en su vida, ¿verdad? Muchos de nosotros tenemos que identificarnos con Jonás en muchas de sus actitudes. Él pensaba que solo Israel podía ser salvo. Jonás desobedeció a Dios con una facilidad asombrosa, como lo hago yo también, con una facilidad asombrosa. Jonás dormía mientras el mar estaba agitado y los marinos trataban de calmar la tempestad. ¿Cuán indiferentes somos nosotros mientras vemos que otros perecen tan cerca de nosotros? Ay, pero si no quiso escuchar, ¿para qué le vamos a echar las perlas a los cerdos? Ese versículo sí lo sabemos. ¿Para qué le vamos a echar las perlas a los cerdos, verdad? Jonás es un profeta quejón y malcriado. Lo tenemos a Jeremías como el profeta llorón, pero Jonás es el profeta quejón y malcriado. A pesar de todas estas actitudes negativas del profeta, él ha sido un hombre que nos ha demostrado a nosotros la importancia que tenemos los hijos de Dios de transitar por las aguas de renovación y salir de ellas victoriosos. Cuentan que un hombre estaba perdido en el desierto. Y a punto de morir, y de pronto vio una vieja cabaña, sin ventanas, sin techo, estropeada por el tiempo. El hombre se acomodó a una pequeña sombra, huyendo del calor del sol desértico, y mirando alrededor, vio a algunos metros de distancia una bomba de agua vieja y oxidada. Se arrastró hasta allí y empezó a bombear sin parar. No ocurrió nada. Desanimado, se echó en el suelo. De pronto notó que al lado de la bomba había una botella. La miró, le limpió la suciedad y el polvo y pudo leer el siguiente mensaje. Para que esta bomba funcione, primero necesitas prepararla vaciando en ella toda el agua de esa botella, mi amigo. ¿Usted está esperando una noticia como esa? Ahora que encuentro la bomba, encuentro agua y veo la botella, ahora esta botella la tengo que vaciar dentro de la bomba, cuando yo tengo una sed de caminar por el desierto y yo me la quiero tomar, y esa botellita no me va a alcanzar. Pero escuche, porque lamentablemente nosotros los hispanos no estamos acostumbrados a seguir direcciones, ¿o no? Usted, el americano, no le haga la línea en la calle y no sabe por dónde ir, porque están acostumbrados a las direcciones. Tienen que ir en medio de dos líneas. Si usted al americano no le pone las líneas en el estacionamiento, no sabe dónde estacionar. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a estacionar entre medio de dos líneas. Si usted al americano no le pone sign, cartel en el freeway, tampoco sabe dónde ir, porque están acostumbrados a las direcciones. ¿Qué hacemos nosotros los hispanos? Por favor, ¿me puedes dar la dirección a ver cómo llego a tu casa? Oh, fácil, mira. ¿Tú te vas por esta calle recta? ¿Ves esta calle que tiene un árbol grande? Ok, ahí. Después, cuando llegas a la otra cuadra, te vas a encontrar con una reja color rosada. Y entonces ahí vas a girar a la izquierda. Si un día se le antoja pintar la reja de otro color, no llega nunca a la casa. Bueno, entonces giras a la izquierda.
en la izquierda le haces 3 cuadras. Vas a encontrar un pozo en la esquina. Si tapan el pozo, forget it. Okay, vas a encontrar un pozo en la esquina. Y de ahí, entonces tú giras a la derecha. Cuando giras a la derecha vas a ver una casa que tiene muchos carros estacionados en la puerta. Bueno, después de 3 casas, ahí vivo yo. Y si algún día limpian los carros, nunca llegamos a la casa. Si cortan el árbol, olvídese. Si tapan el pozo, también. Esas no son las direcciones. Entonces tenemos que leer los carteles. Ahora se nos hace más fácil preguntar, vamos al aeropuerto. ¿Y qué hacemos en el aeropuerto? Cuando llegan le dice, ok, usted tiene que ir y registrarse en la computadora. Nosotros no vamos a registrarnos en la computadora. Le preguntamos a este, al otro, al otro, al otro, al otro. Y todos nos dicen lo mismo, pero seguimos pregunta y pregunta y pregunta. Allá está la aduana. Le preguntamos, señor, ¿dónde está la aduana? Ahí está la aduana. Mire, yo no la veo, usted no me puede acompañar. Ahí está la aduana. Y hay un cartel así grandote que dice aduana. No estamos acostumbrados a las direcciones. ¿Quieren que le diga otra? Todos los domingos ustedes se llevan boletines. Y nos preguntan acerca de los eventos y el horario. ¿Para qué lo usa el boletín, hermano? ¿Para tirarlo a la basura? Porque eso cuesta dinero, tiempo, hay que hacerlo, papel de color. Y eso es en agradecimiento a ustedes para informarle e invitarles a que ustedes vengan. Ay, ¿cuándo era el día, hermana? ¿Cuándo es la hora? No, ya pasó, fue el sábado pasado. ¿Cuándo van a entregar las quesadillas? Se anunció por 2 semanas. La única que sabe cuándo se entregan las quesadillas es la que las cocina. Anoche llamé a una hermana que la vez pasada se olvidó de retirar las quesadillas, pero su teléfono no está en servicio. Entonces le mandé un texto a la hija, mira el trabajo que hay que hacer, ¿eh? Le mando el texto a la hija y le dije, mira el teléfono de tu mami me dice que no está en servicio, por favor avísale a tu mami que mañana se van a entregar las quesadillas. Yo aquí no la veo. ¿Estamos acostumbrados a seguir direcciones? Ahora volvamos a lo que estaba contando. Si este hombre no hubiese seguido la dirección que le daba ahí, ¿usted no cree que hubiese muerto en el desierto? Miren lo que sucedió. Para que esta bomba funcione, primero necesitas prepararla vaciando en ella toda el agua de esa botella, mi amigo. Y nosotros diríamos, ¿y para qué dejó el agua? ¿Para qué la dejó la botella? ¿Por qué no la vació directamente? Y yo ahora bombeo y me sale el agua. Y todavía con amor y misericordia postdata, haz el favor de rellenar la botella antes de irte. Pregunta, ¿usted la llenaría o se la dejaría vacía al próximo? Total, yo ahora ya está. Yo ahora ya no tengo sed, ¿para qué la voy a llenar? Que se arregle el que venga, ¿no? Y les voy a decir algo que dije anteriormente y después voy a seguir con esto. Y que ustedes conocen muy bien. Siempre decimos que el cerebro de los asiáticos y de los americanos, porque los americanos están acostumbrados a seguir direcciones y líneas, y el americano cualquier cosa que tiene en su mano la lee. No va a la casa y la deja. Y pregunta, no, lee. Por eso le dieron la información. Entonces a veces nosotros creemos que los americanos son mucho más capaces, más intelectuales y que tienen mejor cerebro que nosotros. Y déjeme decirle que cuando Dios fabricó el cerebro de los americanos, de los asiáticos y de nosotros los hispanos, usó el mismo material. No usó un material inferior. ¿O usted cree que usó un material inferior para nosotros?
Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que ellos tienen más conocimiento que nosotros. Es muy sencillo. Muy sencillo. Usted viaja en un avión y usted mira un asiático y un americano, ¿qué es lo que hacen? Lo primero que hacen, sacan su computadora. Y si no sacan su computadora, están con el iPhone. ¿Sí o no? Y si no tienen ninguna de las dos cosas, tienen un libro y están leyendo. Ahora observe qué hace el hispano. Si va con sombrero, se lo baja hasta acá y duerme plácidamente, para que nadie se dé cuenta. Ay, es que usted no sabe, estoy tan cansada que este es el tiempo para descansar. Y qué mejor con el arrorró del avión para poder dormir tranquilamente. Ahora usted observe en la playa. Usted va a la playa y va a encontrar al americano que se llevó una sombrilla, una silla, un ice chest, una bebida, un sanguchito, bronceador, anteojos para el sol, se sienta, toma aire fresco y también se instruye porque lleva un libro. Mata 2, 3 pájaros de un tiro, como decimos comúnmente, ¿no? Cuente usted y si quiere matar más pájaros también. ¿Usted observó el hispano que hace en una playa? Pero si ustedes mismos se ríen y yo todavía no dije nada. ¿Cómo se conocen, eh? Llevan una olla de frijoles que parece que vino la Segunda Guerra Mundial y que se va. Van a alimentar al parque completo con los frijoles. No la familia, el parque. Y otra olla de arroz, porque no sea cosa que no alcancen los frijoles y nos vamos a quedar sin comer. Entonces, los hombres, llegaron al parque y ellos se tienen que explayar jugando al fútbol, porque para eso vinieron, para jugar al fútbol y hacer competencia, y hasta arman equipos y se llevan las camisetas para ver quién hace el gol y cómo lo van a hacer. Bien preparados. Las mujeres se juntan entre todas a hablar de la suegra, de la cuñada, del tío, del marido, de los hijos, del pastor de la iglesia, de los líderes. Ya de paso los ponemos también, ¿no? Llega la hora de la comida, los hombres siguen jugando al fútbol. Las mujeres dicen, ya me está dando hambre. Empiezan a sacar la carne, a ponerla ahí arriba de la parrilla, para que cuando los hombres terminen el partido 0-0, entonces vengan y coman. Es que no le quiero dar ganado a uno sí, a uno no. Mejor hagamos iguales, 0-0. Entonces vienen y ya tienen la carne. Ahora, está la esposa, está el esposo, ya la mesa preparada para comer. ¿Y dónde están los niños? ¿Sabrá Dios dónde están los niños? Algunos se fueron a la playa, otros están corriendo por otro lado. ¿Se dan cuenta de la diferencia? No es que Dios utilizó un material económico para fabricar el cerebro del hispano. ¿Es que nosotros no lo usamos? Una vez había una venta de cerebros. Se vendía el del hispano, el del asiático y el del americano. ¿Cuál creen ustedes que compraron? ¿Cuál creen ustedes que compraron? ¿Qué cerebro compraron? ¿Qué compraría usted? A ver. ¿Qué compraría usted? Usted no compraría nada, se queda con el suyo. Ok, está en venta, en remate. ¿Cuál cree que compraron? El del hispano. Exactamente. ¿Y por qué? Dilo tú, no lo digo yo. Porque estaba sin usar, exactamente, nuevito. Por eso compraron. Volvamos.
Para que esta bomba funcione, primero necesitas prepararla vaciando en ella toda el agua de esta botella, mi amigo. Postdata, haz el favor de rellenar la botella antes de irte. El hombre abrió la botella y efectivamente tenía agua. La botella estaba casi llena de agua, pero ahora se enfrentaba a un gran dilema, que sería su dilema y mi dilema también, si nos encontraríamos en esa situación. Si bebía el agua podía sobrevivir, ¿es verdad? Sí. Pero si echaba el agua en la vieja bomba oxidada, quizás obtendría agua fresca, bien fría del fondo del pozo, o a lo mejor no. Yo lo pensaría. ¿Usted no? Si la bomba funcionaba, podía tener toda el agua que quisiera y podía llenar la botella para la próxima persona. Pero ¿y si no funcionaba? Ahora acá había un riesgo. ¿Qué hago? ¿Un dilema? ¿Obedezco o desobedezco? ¿Qué hago? ¿Qué debía hacer? ¿Volcar el agua en la vieja bomba y esperar el agua fresca y fría? ¿O beber el agua de la botella y salvar su vida? ¿Usted salvaría su vida? Pobrecita su esposa. Debía perder toda el agua que tenía esperando que aquellas instrucciones poco confiables, porque yo no sé quién las escribió, y si era una broma que me estaban haciendo, si era alguien que me estaba espiando para ver cómo me comportaba yo. No lo sé, todas esas dudas vienen a nuestra mente. Debía perder toda el agua que tenía esperando que aquellas instrucciones poco confiables, escritas no se sabía cuándo, porque podían haber sido por años, y tampoco si eran ciertas. Con temor el hombre volcó toda el agua en la bomba. Fue obediente. Y empezó a bombear. La bomba empezó a chirrar. Una bomba vieja, ustedes saben el ruido que hace. Pero nada ocurrió. Al cabo de unos instantes, surgió un hilito de agua. Después de un pequeño chorro, y finalmente el agua salió en abundancia. La vieja y oxidada bomba hizo salir mucha, pero mucha agua fresca y cristalina. El hombre llenó la botella y bebió de ella hasta saciarse. La llenó otra vez para el próximo que pasara por allí. La enroscó y agregó una pequeña nota en la etiqueta. Créeme, funciona. Necesitas dar toda el agua antes de poder obtenerla otra vez. Usted se estará preguntando, ¿cuál es la enseñanza para mí? Y yo se lo voy a decir, porque es una enseñanza para mí también. Es una enseñanza para nosotros. Necesitamos vaciarnos de nosotros mismos, del yo, del orgullo, del egoísmo, para poder recibir todas las maravillas de Dios. Esas maravillas que Dios tiene guardadas para cada uno de nosotros. ¿Estamos dispuestos a vaciarnos? Esa es la pregunta. Para recibir esas maravillas, ¿estamos dispuestos, sí o no? Porque si no estamos dispuestos, andaremos por la vida siempre teniendo sed y nunca siendo saciados. Pero si nos vaciamos y nos presentamos delante de Dios, sin orgullo, tal cual somos, personas deficientes, personas con necesidades, personas que necesitan un apoyo de alguien sobrenatural, entonces el Señor tiene mucha agua fresca para darnos. Y esas aguas son aguas de renovación. Quizás hemos caminado por la vida sedientos. Hemos llegado aquí hoy sedientos.
Pero el Señor hoy nos pide que nos vaciemos. Nos vaciemos y Él va a comenzar a fluir y a llenarnos con el agua de vida. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar.